pequeño problemita, ya. Vamos a, de este ciclo de acá, ¿no es cierto? Vamos a hacer un problemita. El ciclo de la figura opera con Freon 22 y debe retirar 200 BTU por minuto de una cámara que está a menos 20 grados, un Fahrenheit. Se dispone de agua de refrigeración a 50 grados Fahrenheit. Calcule el flujo de refrigerante y el COP. ¿Ya? Ahí tendríamos nuestra primera problemita. Después tenemos otro par de preguntas más, digamos, pero vamos a ver la primera parte. Entonces, tenemos este Freon 22 y la cámara está a menos 20 grados. Asumimos, ¿no es cierto?, un delta T de más o menos, ¿no es cierto?, 10 grados Celsius, 20 grados Fahrenheit. Se asumen para tener un buen delta T, ¿no es cierto?, tanto en el evaporador como en el condensador. Así que nos queda la temperatura refrigerante evaporándose en la cámara será de menos 40. Entonces, si necesitamos tener menos 20, vamos a tener acá menos 40. Y el condensador, que tenemos agua a 50 grados Fahrenheit, vamos a tener que tener 20 grados más o 70 grados Fahrenheit. Así que tenemos nuestro refrigerante 22, ¿no es cierto? Tenemos el gráfico y vamos a ver nuestra primera situación que tenemos aquí, ¿ya? Donde está tenemos las temperaturas, ¿no es cierto?, arriba de 70, ¿ya? Tenemos la temperatura inferior de menos 40, ¿ya? Y entonces ahí podemos armar todo nuestro esquemita, ¿no es cierto?, sencillamente colocándole, ¿no es cierto?, acá líquido, ¿no es cierto?, justo líquido saturado, y acá leemos acá nuestra entalpía, ¿no es cierto?, nuestra entalpía de 30, ¿no es cierto?, la entalpía de acá. Después nos vamos al vapor que va a salir al compresor, y leemos también entonces la entalpía en este otro punto, y finalmente nos vamos con el isentrópico, ¿no es cierto?, y leemos la entalpía en el punto de la salida, ¿no es cierto?, de 123,5. Así que aquí podemos hacer entonces el cálculo, ¿no es cierto? Tenemos la refrigeración, aquí es, este de acá es 100,5, este de acá, y tenemos los 30 de entrada, así que tenemos la parte de refrigeración, 105 menos 30, y tenemos la parte del compresor, 123,5 menos 100,5 nos da 3,06. Flujo de refrigerante, tenemos que están, ¿no es cierto?, nuestro, el pedido de los 200, ¿no es cierto?, BTU por minuto, dividido entonces por delta H de refrigeración, y nos da entonces las libras por minuto, 2,84. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces nuestra primera parte del problema. ¿Ya? Si después de un tiempo el evaporador se ensucia y hay una caída de presión, o sea, se dificulta la pasada, y no tenemos entonces la misma presión a la entrada que a la salida, hay una caída de presión de 5 psi a la salida del mismo, pero sigue pasando el mismo flujo y hay la misma carga de refrigeración. Indique el nuevo COP. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Nosotros vamos a tener todo igual, excepto, ¿no es cierto?, que aquí, en vez de salir, estamos trabajando a esta presión de acá. En vez de estar trabajando a esta presión, vamos a tener a esta otra presión de acá abajo, ¿ya? Vamos a tener entonces esta caída de 5 psi, y vamos a tener esta otra presión de acá abajo. Como la cantidad de refrigerante es la misma, como
la carga de refrigeración es la misma, vamos a tener el mismo detalle, o sea, vamos a tener el mismo 100,5 acá. Pero ojo, ya no, el compresor, ¿no es cierto?, no va a estar tomando el producto en este punto de acá, sino que lo va a estar tomando acá. Y nos vamos a ir entonces por esta otra línea hasta arriba, ¿ya? Vamos a ir por esta otra línea hasta arriba y vamos a leer la entalpía a la salida, que va a ser distinta, ¿ya? ¿Cuánto va a ser esa salida a la salida? En vez de tener 123,5 vamos a tener 130. Así que el COP va a ser 100,5 menos 30, lo mismo que teníamos antes, 5,5 menos 30, y el compresor va a estar trabajando más, se va a ir desde 5,5 hasta 130. Y ojo, el COP nos va a dar solamente 2,39 con respecto al 2,84. Y ahí entonces ustedes se dan cuenta del efecto que tiene, el efecto negativo que tiene el hecho de tener mal mantenido un sistema de refrigeración. O sea, vamos gastando mucho más plata porque tenemos que hacer más esfuerzo en la compresión. ¿Ya? Y después entonces nos vamos a la tercera pregunta. ¿Ya? En el ciclo original, ¿qué ocurre si usted reduce a la mitad los delta T que supuso? Entonces, en vez de tener, ¿no es cierto?, los 40, vamos a tener 30, en vez de tener los 70, vamos a tener 60. ¿Ya? Así que nos vamos a nuestro cuadrito y vemos aquí en azul, entonces, reducidos a la mitad. Entonces, la entalpía, digamos, acá, en vez de ser 30, va a ser 27, ojo, y acá, en vez de ser 100,5, va a ser 101,5, y la salida que vamos a tener acá, vamos a tener, vamos a tener esta situación de aquí, nos vamos hacia arriba, vamos hasta este punto, leemos la entalpía y nos da este 120,5. Así que tenemos esa otra situación, entonces tenemos los 27, tenemos los 101,5, ¿ya? Y vemos entonces el COP, 101,5 menos 27, la refrigeración, y después el compresor es 120, 120,5 menos 101,5, nos da 3,82. Miren la diferencia que hay al trabajar con un delta T más chico. ¿Ya? El flujo de refrigerante, ¿no es cierto?, va a ser 100 partido por la parte de refrigeración, 74,5, va a ser 2,68, o sea, vamos a tener menos todavía refrigerante. Así que tenemos los otros 3,82, ¿no es cierto?, muy superior al 3,06. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, bueno, deberíamos entonces trabajar siempre con delta T mucho más chiquitito. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué inconveniente hay con trabajar con delta T más chico? ¿Alguna sugerencia? O sea, no se podría cambiar mucho la temperatura de lo que se quiere enfriar o calentar, ¿no? Como que no sería muy útil, ¿no? Ah, es un punto interesante que está diciendo. Tiene menos flexibilidad el refrigerador, ¿no es cierto? Claro, Claro, ese es un punto. Ya. La otra cosa es que al tener el delta T más chico entre lo que tú quieres refrigerar y el refrigerante, significa que va a pasar más tiempo. Tienes que, si hay un delta T más chico, ¿no es cierto?, la transferencia de calor va a ser más lenta, porque el delta T es más pequeño. Y al ser el delta T más pequeño, el equipo tiene que ser más grande, ¿no es cierto?, para que a, a, pueda hacerlo. Y eso significa que vamos a tener que invertir más plata, ¿no es cierto?, en los intercambiadores de calor, o sea, en el evaporador y en el condensador. Vamos a tener que invertir más para que sean
eficientes y logren hacer la pega que se les está pidiendo, ¿ya? Así que hay que tener cuidado, digamos, en cuando uno quiere hacer eh, estas mejoras, ¿no es cierto? Estas optimizaciones, ¿no es cierto? Con los números acá aparecen muy bien, pero ojo que también corren las inversiones de punto. Bien, tenemos aquí todos los resultados, ¿ya? Y ahora entonces pasamos al concepto de las bombas de calor. Este es una situación distinta, ¿no es cierto?, en la cual nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta bomba de calor? Vamos a usar el equipo en sacar calor de una parte que está fría, ¿ya? Y vamos a meterlo, este calor vamos a hacer trabajar nosotros con el refrigerante y lo vamos a bombear el calor a una parte que está más caliente, ¿ya? Si ustedes piensan, el refrigerador hace eso. El refrigerador, ¿no es cierto?, saca, ¿no es cierto?, calor de una temperatura que está, ¿no es cierto?, estamos a 8 grados ancho del refrigerador y lo tira afuera a la cocina que va a estar a 20, 25 grados. Pero acá lo que nosotros estamos tratando de hacer es sacar calor del medio ambiente que está frío afuera de la casa, ¿ya? Sacamos calor, utilizamos ese calor para evaporar el refrigerante, después el refrigerante lo comprimimos, o sea, hacemos el mismo trabajo, ¿no es cierto?, de refrigerador, lo comprimimos y mandamos este vapor caliente, ¿no es cierto?, mandamos este vapor caliente a un radiador en el interior de la casa y ahí se condensa y nos entrega calor. Así que aquí tenemos nosotros el sistema, ¿no es cierto?, de aire acondicionado inverso. O sea, nosotros básicamente lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, un equipo de aire acondicionado que funciona al revés, ¿no es cierto?, o sea que nosotros enfriamos el interior de la casa. Bueno, este lo podemos revertir y hacer que opere de esta manera, y operar de esta manera se llama bomba de calor, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Si nosotros queremos medir la eficiencia a este ciclo, lo que a nosotros nos interesa es este QH, que lo estamos metiendo, ¿no es cierto?, al interior de la casa. ¿Y qué es lo que estamos gastando? Un trabajo del compresor, ¿ya? Porque el calor que estamos bombeando, estos 5 kilojoules, lo estamos sacando gratis, ¿no es cierto?, del exterior. Así que nos encontramos con que la salida que va a ser este QH, que es la suma, ¿no es cierto?, de QL más el trabajo, tenemos este QH partido por el trabajo. Podemos expresar en términos de los Q, ¿no es cierto?, y nos queda 1 partido por 1 menos QL partido por QH. ¿Qué pasa con esto? Como nosotros este calor no lo estamos generando, sino que lo estamos bombeando, nos sale mucho más barato. Nos sale mucho más barato la calefacción. Y este es de los sistemas de calefacción más económicos que hay en términos de gasto de energía, ¿ya? La energía que nosotros estamos usando. En cambio, con respecto a la inversión, sí es mayor porque estamos poniendo, ¿no es cierto?, un equipo de refrigeración en vez de tener un radiador. Pero el radiador va a tener, obviamente, una eficiencia mucho más baja, ¿ya? Tenemos entonces nuestra situación acá, en que nos vamos a encontrar con que este COP, ¿no es cierto?, va a ser mayor que 1 y vamos a tener una calefacción, ¿no es cierto?, mucho más económica. Ese sería entonces nuestro sistema de bomba de calor. Una bomba térmica opera el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor y usa refrigerante 184A como fluido de trabajo. El condensador opera a 1200 kilopascal y el evaporador a 280 kilopascal. Determine el COP del sistema y la tasa de suministro de calor al evaporador cuando el compresor consume 20 kilowatts, ¿ya? Así que tenemos los datitos de 1200, 280, ¿no es cierto? Y tenemos el compresor consume, ¿no es cierto?, 20 kilowatts, ¿ya? Así que vemos nuestro
esquemita están los 1200, están los 280, ¿ya? Aquí entregamos nosotros nuestro QH, ¿ya? Aquí tenemos el trabajo que está entrando y aquí sacamos el QL, ¿ya? Así que encantados de convidarlos a que hagan su grupito, ¿no es cierto? Y aquí están todos los datos que yo ya se los mandé, ¿ya? Aquí está la descripción del problema, aquí están los datos, ¿no es cierto?, de saturación, aquí están los datos, ¿no es cierto?, de sobrecalentado, y aquí tenemos la parte de saturación, ¿no es cierto?, abajo en la condición de los 280 kilopascales, están todos los gatitos ahí. Aquí están los gatitos de la situación, ¿no es cierto?, en que estamos nosotros a 1200, la presión a 1200, ¿no es cierto?, distintas temperaturas. Aquí están las entropías, las entalpías. Así que los invito a formar un grupito ya para trabajar. Y les voy a dar 15 minutos para que lo hagan.
Me salí antes de tiempo, ¿verdad? Ah, ¿Ah? no, no. ¿Estamos listos? No, Profe, nos cortó la inspiración. Estábamos justo interpolando, habíamos agarrado abuelito. Ah, claro. ya. ¿Les doy 5 minutos más? Ya. Ya, Ya, bueno. ahí vamos. Ya, tenemos entonces los cálculos de los H, los distintos puntos, y con eso hacemos el cálculo de el SOP del ciclo, ¿no es cierto? Y vamos sacando, ¿no es cierto?, de la tablita, ¿no es cierto?, tenemos el asunto de la entropía de 280, ¿no es cierto?, que se mantiene en el punto 1 y en el punto 2, y con eso hacemos los distintos cálculos. Tenemos el H2, tenemos el H3, ¿no es cierto?, y el H4 igual al H3. Y hacemos entonces los cálculos del trabajo. Tenemos que el trabajo viene a ser, ¿no es cierto?, la potencia, ¿no es cierto?, de los 20 kilojoules por segundo, lo dividimos por el delta H y sacamos la masa, que vendría siendo estos 0,66 kilos por segundo. Después entonces vamos a ver el QL o la parte, ¿no es cierto?, de que estamos sacando de frío, va a ser la masa por el delta H, el H1 menos el H4, ¿no es cierto?, y nos da 87,15 kilowatts. Y finalmente tenemos el COP, que va a ser, ojo aquí, es el QH, ¿no es cierto?, no es el QL, el QH, o sea, H2 menos H3, ¿no es cierto?, partido por lo que estamos trabajando en el compresor y nos da el 5,36. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Todo claro, profe. Bien. ¿En cuánto tiempo esta bomba calienta el aire de un departamento de 10 por 15 metros por 2,5 metros de altura a nivel del mar de 20 a 30 grados Celsius si la transferencia de calor fuera instantánea? Esto, si ustedes se fijan, nosotros en termodinámica no vemos el tema de los tiempos, sino que vemos, ¿no es cierto?, la transferencia de calor tiene una cierta demora. Si fuera instantánea, ¿no es cierto?, vamos a equivaler, ¿no es cierto?, los calores, ¿ya? Entonces estamos pensando en presión atmosférica, la normal, ¿no es cierto?, a nivel del mar, y el calor va a ser la masa de aire por el C sub P de aire por el delta T. ¿Cómo sacamos la masa del aire? Pensamos, ¿no es cierto?, un gas ideal, el peso molecular, por la presión, por el volumen partido por RT, ¿ya? Así que hacemos nuestro cálculo de la masa y reemplazamos todos los valores, ¿no? Nos da 445 kilos. Esos 445 vamos a leer nosotros en C sub P, las tablitas de los C sub P, ¿no es cierto?, para el aire. El C sub P es 1,005, así que lo multiplicamos por la masa, por el delta T, y nos da 4.450 kilojoules, y el tiempo, ¿no es cierto?, vamos a tener que el, el Q, ¿no es cierto?, dividido por el flujo de refrigerante por el delta H que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, en el departamento, ¿no es cierto?, nos da entonces el tiempo, y nos da 41,5 segundos. ¿Ya? Extraordinariamente rápido, de manera que si nosotros tuviéramos un equipo de transferencia de calor 100% eficiente, ¿no es cierto?, instantáneo, es el tiempo que nosotros lo hacemos. ¿Ya? Así que es una situación muy ideal. Bien, entonces nos vamos a hacer cambiar de tema y nos vamos a ir a
nos vamos a ir a un tema nuevo, ¿ya? Y este tema nuevo es la ciclometría. Básicamente todo lo que es humedad, humedad en el aire, condensación, cuando se satura el aire, etcétera. Nosotros lo vamos a empezar a ver este tema ahora y lo vamos a seguir en la clase. ¿Qué tenemos acá? ¿No es cierto? Ciclometría. Parte de la termodinámica que estudia mezcla de gases ideales con un vapor condensado. Estos gases ideales van a ser, ¿no es cierto?, el aire, el nitrógeno, ¿no es cierto?, el oxígeno del aire, y el vapor condensable va a ser el agua, ¿ya? Y entonces se considera un vapor a un gas que se encuentra por debajo de su temperatura crítica, es decir, un, un gas que se puede condensar, ¿ya? Eso es básicamente, se encuentra entonces cerca de la zona de saturación. Y gas, la sustancia que se encuentra a una temperatura superior a la temperatura crítica. No lo podemos condensar, ¿no es cierto?, en estas condiciones. Hacemos algunas simplificaciones para que los cálculos nos salgan, ¿no es cierto?, más sencillos, pero tampoco son simplificaciones muy burdas. La fase gaseosa se considera una mezcla de gases ideales. En realidad, a las temperaturas que nosotros trabajamos el aire, ¿no es cierto?, y a la presión, ¿no es cierto?, toda la presión, vamos a estar trabajando siempre a presión de una atmósfera por ahí, ¿no es cierto?, podemos considerar perfectamente los gases ideales. La fase líquida no contiene gases disueltos, o sea, estamos pensando que el vapor de agua, si está en equilibrio con agua, ¿no es cierto?, es agua sola, ¿ya? Esto es un poquito distinto en el mar, ¿no es cierto?, porque en el mar vamos a tener también sales disueltas y la sal, ¿no es cierto?, en el agua de mar afecta un poco la presión de vapor, ¿ya? Entonces, y ese es el estado de equilibrio, ¿no es cierto?, entre el vapor y la fase condensada, no se altera por presencia de otras sustancias, que podría ser efectivamente el tema de la sal. Cuando nosotros estamos hablando de mezclas de vapores, de gases, ¿no es cierto?, estamos pensando en que en una mezcla los gases ejercen una presión parcial. La presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de los componentes, ¿ya? Entonces, si tenemos nosotros, por ejemplo, hidrógeno, que está ocupando un volumen de 5 litros a 20 grados Celsius, 0,6 moles de hidrógeno, están ejerciendo una presión de 2,9 atmósferas. Lo mismo 5 litros ahora, pero con helio, ¿no es cierto? 1,5 moles de helio, que ejerce una presión de 7,2 atmósferas. Nosotros juntamos los dos en los mismos 5 litros, ¿no es cierto? Y cada uno entonces va a tener su presión parcial, ya, su presión parcial, que va a ser esta presión que está acá, los 2,9, los 7,2, la suma total va a 10,1, y las moles van a ser las moles sumadas de lo que tenemos en cada parte, y vamos a tener 2,1 moles de gas, ¿ya? Que el gas, ¿no es cierto?, se va a comportar... Profe, disculpe. ¿Sí? Ahí son los mismos 5 litros, o sea que se pone mitad y mitad, y eso no afecta a la presión que ejerce, Claro, ya que se puede sumar directamente. tú los sumas, ¿no es cierto? Y ojo, ¿no es cierto?, que la presión total para mantenerlo, esto, digamos, en los mismos 5 litros, ojo que tuviste que subir la presión, ¿no es cierto? Aquí se ven los pesitos, ¿ya? O sea, yo tengo... Sí, a lo que me refería es que como uno va a poner menos cantidad de cada uno, yo pensaba que ya, por ejemplo, el hidrógeno, como ya no van a ser 5 litros de puro hidrógeno, sino que, por ejemplo, aquí yo diría que se pone mitad y mitad, supongamos, 2,5 y 2,5. ¿Ejerce la misma presión? O sea, ¿se puede sumar directamente? Ya que van a haber menos cantidad de mole, ¿no? ¿O no? ¿O se presiona para que Claro, quepan los a 5 ver, litros? O sea, eso... la presión parcial que va a estar ejerciendo cada uno, ¿no es cierto?, va a hacer la, eh, la derivada, tú lo concluyes de la ley de los gases ideales, ¿ya? La presión parcial del hidrógeno, ¿no es cierto?, va a ser igual a NRT partido por B, NRT partido por B, ¿ya? Y
el N que tú vas a tener, ¿no es cierto?, no va a ser 2,1, sino que en el caso del hidrógeno va a ser 0,6. Y por eso no te va a dar la 10,1 la presión, sino que te va a dar 2,9. Y el otro lo mismo. Ah, ahí Pero pensé que era la misma cantidad de moles, claro, solo que en estaba en todo el mismo caso, volumen. Ya, claro, en ya todo sabré. caso la mol de gas ideal, las moles de gas ideales se comportan igual, ¿ya? O sea, cuando yo hablo de gas ideal, da lo mismo que esté hablando de hidrógeno, que esté hablando de helio. Bueno, ahí tendríamos entonces esta mezclita, ¿ya? Y aquí tendríamos una situación real, la cual nosotros estamos viendo una bruma, ¿ya? Una bruma que hay acá. Esta bruma, claramente, ¿no es cierto?, estamos viendo aquí gotitas de agua, ¿ya? Quiere decir que el aire está saturado, ¿ya? No resiste, no puede tener más vapor de agua adentro. La pieza que ustedes están en este momento tiene una cierta cantidad de vapor de agua, porque ustedes están ahí, están respirando, etcétera, tiene una cantidad de vapor de agua, pero ustedes no ven el vapor de agua. Entonces, el aire en donde ustedes están ahora no está saturado. Este otro aire que tenemos aquí sí está saturado, ¿ya? Bueno, lo que estábamos conversando de que la presión total, ¿no es cierto?, va a ser igual a nRT partido por B, N que es lo que va a ser todos ¿no es cierto?, las moles de cada uno de los gases que nosotros tenemos, y eh, la, vamos a poder separar esto N1 por RT partido por B, N2 por RT partido por B, y entonces vamos a tener que son la presión de 1 más la presión de 2 más la presión de 3, todas las presiones parciales. Aire seco está compuesto por una mezcla de gases, ¿ya?, que se puede considerar que se comportan como gases ideales y no contienen vapor de agua. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este aire seco? El aire seco va a ser nuestra base de cálculo. O sea, siempre va a ser, nosotros vamos a estar refiriendo por kilo de aire seco. ¿Por qué? Porque el aire seco no lo vamos a estar modificando. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una humedad, tantos gramos de agua por un kilo de aire seco. Y así entonces vamos a decir, vamos a aumentar la humedad, aumentar los gramos de agua, disminuir los gramos de agua, etc. ¿Ya? Aire atmosférico considera que la mezcla de gases ideales contiene vapor de agua. Eso es lo que estamos siempre, ¿no es cierto? Aire seco no es una situación seco, 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 no es una situación real. ¿Ya? Entonces vamos a tener la base de cálculo es la masa de aire seco. La composición de aire atmosférico permanece relativamente constante, pero varía la cantidad de vapor de agua debido a condensación y evaporación de océanos, lagos, etc. Eh, eh, la cantidad de vapor de agua es muy poco importante en cuanto a eh, su magnitud, digamos, pero sí es importante para nosotros con respecto a la comunidad. Así que es como una temperatura entre 22 y 27 grados y una humedad relativa entre 40 y 60%. ¿Ya? Cuando estamos muy cómodos, está rico, ¿no es cierto? 23 grados, humedad relativa 50%, un poquito de vientecito ahí, nos ponemos en una situación agradable. Entonces es importante considerar esto porque hay situaciones en que uno está muy seco, ¿no es cierto? En zonas desérticas muy seco y que no es agradable. Hay zonas en que está muy húmedo y que tampoco es agradable. Entonces conviene, si uno acondiciona, ¿no es cierto?, el aire en donde uno está, conviene llegar a una humedad relativa, ¿no es cierto?, como conversábamos, 40 y 60. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos nosotros acá? Ya la humedad específica. Representa la masa de vapor de agua que presente en una masa unitaria de aire seco. Así que el H, ¿no es cierto?, o humedad específica, H o W, ojo, vamos a estar usando esas dos letritas, H o W, ¿no es cierto? H es masa de vapor de agua partido por masa de aire. ¿Ya? Así que eso sería nuestra definición, ¿ya? Bueno, masa vamos a tener el peso molecular por el número de mole y el número de mole, ¿no es cierto?, de
vamos a tener a aplicar la ley de los gases para sacarlo, ¿ya? Masa de vapor, las moles de vapor, ¿no es cierto?, por el peso molecular del agua, y también tenemos entonces con la ley de los gases sacamos la otra relación. La masa de aire igual cosa, ¿ya? Consideramos el vapor y el aire como gases ideales, se están comportando como gases ideales. Y por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, para llegar al tema de la masa, ¿no es cierto?, estamos hablando de, si hablamos, ¿no es cierto?, de N, el número de moles de agua por el peso molecular del agua, partido por las moles totales menos las moles de agua, se entienden siendo las moles de aire. Estos son las moles de aire por el peso molecular del aire, y tenemos entonces la masa de aire. Lo mismo podemos hacer, ¿no es cierto?, con las presiones parciales, ¿ya? También reemplazamos, ¿no es cierto?, nosotros las masas, las masas nosotros lo podemos reemplazar por las presiones parciales, ¿no es cierto?, y partido por los R de cada uno de los R del vapor, R del agua, y llegamos a esta expresión de acá, 0,622 presión del vapor partido por presión del aire, presión parcial, ¿ya? Bueno, este 0,622 es el 18 partido por 29. El calor específico, vamos a estar hablando del calor específico del aire solo más el calor específico del vapor multiplicado por la humedad específica, para que saquemos nosotros, ¿no es cierto?, multipliquemos nosotros por los kilos de aire, ¿no es cierto?, y no por los kilos de aire seco, y no por los kilos de aire húmedo, para sacar nuestro calor específico, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el calor específico del aire, ¿no es cierto?, es 1, calor específico de vapor de aire, de agua 1,88, así que si queremos encontrar, ¿no es cierto?, el calor específico del aire húmedo es 1 más el 1,88 por la humedad. Aquí vemos los calores específicos del aire que varían muy poquito de las temperaturas normales en que nosotros nos movemos, ¿ya? La entalpía, ¿no es cierto?, va a ser la entalpía del aire más la entalpía del vapor, ¿no es cierto?, va a ser masa del aire por la entalpía específica del aire más la masa del vapor por la entalpía específica del vapor. Y si nos movemos, ¿no es cierto?, a la entalpía específica del aire húmedo, vamos a tener este H, ¿no es cierto?, partido por la masa del aire, para tenerlo como referencia, ¿no es cierto?, la masa del aire seco, ¿ya? Y llegamos entonces a la expresión de HA más la humedad específica por el H del vapor. Bien. ¿Qué es lo que vamos a estar hablando acá? De humedad relativa. Esto es que hoy hay un 80% de humedad. Muchas veces nos estamos refiriendo a esta humedad relativa, que es la relación entre la fracción molar de vapor presente en la mezcla y la fracción molar del vapor si la mezcla estuviera saturada, ¿ya? Entonces, nos encontramos a una determinada temperatura, ¿ya? Nos encontramos a una determinada temperatura ambiente, ¿ya? Y en esta temperatura del ambiente nosotros estamos en esta situación de acá, ¿no es cierto?, el aire está, ¿no es cierto?, con una cierta cantidad de humedad, pero no está saturado. Si nosotros esto, ¿no es cierto?, lo llevamos a saturación, o sea, que nos metemos justo en la campana, ¿no es cierto?, ahí tendríamos nosotros la humedad en saturación. Y vamos a sacar entonces la humedad relativa como la humedad que nosotros tenemos en este momento, la masa de agua que hay en este momento, partido por la masa que había en
saturación a esa temperatura. ¿Ya? La presión parcial de vapor ahora partido por la presión en saturación. ¿Ya? Así que tenemos nosotros las dos situaciones y podemos entonces hacer también dividir por el P1 partido por P2, ¿no es cierto?, las presiones del agua, y tenemos entonces la humedad relativa. ¿Ya? La temperatura de bulbo húmedo y temperatura de punto de rocío. Si nosotros tenemos aire no saturado, o sea, está lloviendo, ¿no es cierto?, tenemos la temperatura 1, tenemos la humedad específica 1 y tenemos la humedad relativa 1. Nosotros lo metemos en una camarita y le metemos agua líquida a T2, ¿ya? Y nos encontramos con que se evapora, ¿no es cierto?, el aire evapora agua y evapora agua hasta que se satura. ¿Ya? Saturación quiere decir que la humedad relativa es 100%. ¿Ya? Y entonces tenemos esta situación, ¿no es cierto?, de temperaturas. La temperatura 1 vendría siendo la temperatura de bulbo seco, la temperatura que nosotros medimos nomás, y si nosotros se satura, quiere decir que se enfría porque va a estar usando su energía para evaporar agua, y llegamos a esta T2, que sería la temperatura de bulbo húmedo. ¿Ya? ¿Qué es la temperatura de bulbo húmedo? Nosotros agarramos un termómetro y el termómetro le ponemos, ¿no es cierto?, una gasita con agua y lo hacemos girar así, ¿no es cierto? Entonces se empieza a evaporar el agua y el agua se empieza a evaporar, ¿no es cierto?, y se evapora al máximo que pueda contener el aire, ya hasta que se satura el aire, ¿no es cierto? Y eso significa que se enfría el aire. Ya no está a la temperatura que estamos ahora, sino que está a una temperatura mucho más baja. Y esa entonces es la temperatura de bulbo húmedo. ¿Qué pasó ahí? ¿No es cierto? Hubo la energía que tenía el aire, ¿no es cierto? El aire se la pasó al agua para que el agua se evaporara. Y eso nos da entonces la temperatura de bulbo húmedo. ¿Ya? Y esto, los distintos equipos para medirlo, ¿no es cierto?, básicamente es que nosotros tengamos un termómetro normal y un termómetro que está con un filtro húmedo, ¿no es cierto?, y eso hace que se evapore. Y hay una diferencia entonces de temperatura entre bulbo seco y bulbo húmedo. ¿Ya? Lo mismo acá, tenemos una gasa húmeda, ¿no es cierto?, y tenemos la diferencia entre las dos temperaturas. Y esa sería entonces la temperatura de bulbo húmedo, que corresponde a llegar a saber la saturación. ¿Ya? Si nosotros el aire estuviera saturado, ¿no es cierto?, el aire en que estamos está saturado, no habría esta diferencia, porque esta diferencia se produce porque el aire en que nosotros estamos no está saturado. ¿Ya? Y el ciclómetro entonces sería el aparato para hacer esta medición. Bien, hasta aquí llegan los conceptos y vamos entonces a hacer los cálculos en la próxima clase a vuelta de vacaciones. ¿Qué les parece? Me parece súper bien, profe. Excelente. Ya, excelente. Oye, entonces nos estamos viendo de este lunes al otro, ¿no es cierto? Sí, el otro. Eso tenía una duda, es hasta el domingo, ¿no? Porque habían unas personas que estaban diciendo que el lunes igual consideraba, el otro lunes. Sí, también me dijeron eso, pero tampoco estoy Pero segura. es extraño, yo lo encuentro No, extraño. ¿Por qué no, tomarían un lunes extra? porque para celebrar la primaria, pues. Como la primaria del 18, ya El domingo. el 19 Sí. vamos a estar todos curaditos. Ya, nos vemos el 19 entonces, en la tardecita. Ya, Ya, profe, que esté Chao, bien, profe. cuídese. Que esté bien, lo pases muy cuídese. bien. Chao, chao.